Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Una de las grandes ventajas de vivir largo tiempo, siempre que el Señor le conserve a uno lúcido el discernimiento, el buen juicio y la memoria, es que a medida que pasan los años, queda en mejor situación para comparar cosas, para apreciarlas en retrospectiva y compararlas con las actuales. En la semana se dio un espectáculo deprimente, un espectáculo repugnante. Un embajador de los Estados Unidos, ante una concurrencia de empresarios y de gente de comercio, en la Cámara Americana de Comercio, pronunció un extenso discurso. Yo sentí, en cierto modo, pesar y algún grado de lástima por los Estados Unidos. Fíjense que no es un juego de palabras ni una extravagancia. Porque en 60 y más años que tengo, 60 años en la vida pública, imagínense ustedes participando en los debates y en las grandes vicisitudes nacionales. Tuve oportunidad siempre de conocer embajadores norteamericanos. Taylor, June, Anderson, Kilder, Donna Reina. Y la verdad que la comparación que hago entre aquello del tiempo de Guerra Fría y esto de ahora resulta deprimente. Qué pena. Ese hombre, perdón por el lapsus mental, ese señor, ¿cómo le llamo? No sé. Dedicó en 6 o 7 ocasiones de su discurso el tiempo para hacer alusión a su compañero sentimental, esposo, porque está casado. Dios mío. Y mencionó, claro está, a 2 personas esencialmente del gobierno nacional. Gustavo Montalvo, en la primera oportunidad no tuvo que mencionar el apellido, sino en forma muy familiar. Gustavo, gracias. Y a Domínguez Brito, su dron preferido, el Procurador General de la República. Las alusiones que hizo a sus potestades, a su competencia, a lo que él puede, a lo que él tiene derecho de hacer, realmente es para uno acongojarse. ¿Cómo es posible que una gente tan impreparada, tan torpe, tan poco formado en la diplomacia del mundo pueda venir aquí a hacer esos despropósitos ofensivos, vejaminosos contra un país, contra un Estado, contra un pueblo? Dios mío. Pero hacía 48 horas, y esta es la otra parte de mi lástima, que el presidente Danilo Medina había estado pronunciando una conferencia en el aniversario de una ONG, la FINS, y había hecho una reflexión en el sentido de decir sobre la cuestión de la corrupción. Hay que cuidarse de los excesos. Ciertamente hay manzanas podridas en el barril, se entiende. Pero hay una cantidad enorme de funcionarios y de gente que hace su trabajo dignamente.
Cierto, totalmente cierto. Hay que tener cuidado. Y entonces habló de los progresos que está haciendo, los esfuerzos en el campo de la transparencia. 48 horas antes. Es decir, que este su señor, por Dios, ¿cómo voy a decir? Este embajador va a regañar al presidente de la República 48 horas después. No. El cáncer nacional, la totalidad. No hay aquí nadie que no conozca un político que haya recibido soborno. Se cuidó mucho decir quién lo daba. Bueno, porque estaba en presencia de muchos empresarios, de los cuales hay manzanas podridas y gente muy buena y correcta. Es como el discurso de La Habana, de Danilo Medina, fabuloso, nacional, profundamente patriótico, y Juan Dolio, de Gustavo Montalvo. No, presidente, olvídese de eso. Todo eso que usted dijo en La Habana es basura. Lo que va es esto. Y ese señor, vuelvo a incurrir en el error, el embajador, el representante de Estados Unidos, va y dice todas esas cosas, pero dice, tengo que cuidar los intereses de mi país, que tiene grandes inversiones aquí. Repite una serie de cosas que nosotros conocemos desde hace 40 años. Los tratos con Estados Unidos, AID, DEA, es decir, todo en el desarrollo, las veces que hemos tenido conflictos. Por ejemplo, aquel conflicto que a mí siempre me ha llenado de orgullo recordarlo. Cuando un embajador norteamericano en el 78 quiso ver a Balaguer a raíz de una barbaridad, un apagonazo, habían interrumpido el proceso de conteo de las elecciones y el señor embajador se aparece a la casa de Balaguer. Hablo para los jóvenes. Y cuando le dicen al doctor Balaguer que está en la parte de atrás donde él vivía, que el señor embajador está ahí, le pregunta, ¿y él tiene cita? Y lo deja sentado, él se sentó en su maletín 2 horas en la calzada de la Máximo Gómez. El señor embajador de Estados Unidos, cuando los embajadores eran embajadores. Era un tiempo en que todavía estaba en Guerra Fría, Estados Unidos tenía preocupaciones vitales, ideológicas en la región, se cuidó siempre de tener un personal de primera línea. Después cae en esta cuestión de recaudadores de campaña, el que más recauda, piden las embajadas, el representante de Estados Unidos, digo, yo le pedí este cargo a Obama, porque yo tengo muchos amigos dominicanos, teníamos, Bob y yo, mucho tiempo viniendo aquí, es decir, fue una coordinación en una cena. Mira qué bueno, ahora que tú estás recaudando, mira, esta es la contribución nuestra. Pero qué bueno que tú pidas la embajada y vienes para acá y entonces hacemos esto que estamos haciendo. Dios mío. El doctor Balaguer le manda a decir 2 horas después al señor embajador de los Estados Unidos que pida una cita por la vía correspondiente, la Cancillería de la República. No lo recibió. Eso es este país. Hemos bajado, nos hemos degradado de tal forma, señores, que todo el mundo dice, por Dios, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos han hecho? ¿Cómo nos han podido masacrar la dignidad, el honor? Gobierno un silencio. Yo tengo derecho, porque aquí hay intereses norteamericanos. Yo que he estado diciendo desde aquí, señor embajador, esta querella de Fomper, mírenla aquí, es un modelo de querella, un modelo. Y ahí las compañías norteamericanas, los intereses que usted, señor embajador, dice representar, están imputadas de robos, de fraude por 10.600 millones de pesos. Entre ellas hay una AES, que hay 1.600 millones en la compra del carbón en Colombia,
que un niño, un adolescente, para decirlo con más verosimilitud, la lee y dice, no, este hombre hay que hacerlo preso, esta gente hay que encarcelarla. 1.600 millones de pesos de sobreprecio, con una compañía Strata, que era la dueña de Falcon Bridge, que se ausenta, socia de AES en el plano internacional. Entonces viene esta persona a insultarnos. El fraude más grande de la historia es el de Enron en los Estados Unidos. Lleva 5 o 6 suicidios de directivos. Grupo de la empresa más importante, la que proveía toda la energía, la que provee toda la energía, o gran parte de la energía de Estados Unidos. Quebró. Se cogían los fondos de pensión de los trabajadores. Se ponían, una serie de barbaridades. Entonces, yo que le he estado diciendo cuántas veces él va a su dron, a ver cómo afina con su dron, de su dron Domínguez Brito dice, he estado trabajando horas, algunos dicen que días. Qué extraño, ¿qué es esto? Dando instrucciones, preparando el dron para tirar aquí, tirar allí. Habla de las elecciones con un desprecio enorme. Aquí habría elecciones aceptables si ellos la tutelan, si ellos la dirigen. Y hace presiones públicas para ver al presidente de la Junta Central Electoral. 2 horas y ninguno declara. Pero en Twitter ya el presidente de la Junta Central dice, no hay ciego peor que el que no quiere ver. ¿Qué es lo que va a ver, magistrado Rosario? Eso es parte de un plan terrible contra la República Dominicana. Esto sin contar educación sexual, la depravada, es una agenda. El matrimonio gay es una agenda que viene a minar la integridad de la familia, del Estado, a borrar valores, etc. Ahora, ¿qué pasa? Él habla de corrupción, ¿cómo no? Pero hay Finus que había invitado al presidente de la República a su aniversario y lo puso a disertar. Se dirige ¿a dónde? A la Procuraduría. ¿Sometiendo a quién? La necesidad de investigar en profundidad lo que ocurrió con el Hospital Darío Contreras, que según las denuncias estaba programado por 700 u 800 millones de pesos y se duplicó a 1.600 millones de pesos. Domínguez Brito, el dron, tiene ese expediente. ¿A quién mortifica ese expediente sobremanera? Es desde el propio Estado, la propia gente que ha estado cogobernando, la que es capaz de felonías de ese tipo. Pero bien, hoy voy a hacer un alto porque quiero darle albergue en el programa al discurso que pronunciara Pelegrín Castillo, mi hijo Pelegrín, al anunciar, al lanzar su candidatura a la presidencia de la República. Es un discurso interesante, injundioso, pesado, serio, que tiene la ventaja de que se parece, es hermano gemelo del orador. Un hermano gemelo del orador. Ahí no hay una idea, ahí no hay una palabra que no sea de su formación y de su cultura y de su preparación. Oigámosle. A continuación, se dirigirá a la nación el candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano, licenciado Pelegrín Castillo Semán. Dominicanas, dominicanos, hoy nos dirigimos a ustedes por estos medios de comunicación para anunciarles la decisión de presentar nuestra candidatura a la presidencia de la República
para las elecciones del 15 de mayo del 2016. Esta decisión la asumimos después de largas reflexiones y amplias consultas. Obedecemos a un deber de conciencia y al sentido de responsabilidad política que ha distinguido nuestras acciones en la vida pública y en el servicio al Estado. Para nosotros, la política verdadera es servicio a los demás, búsqueda incesante del bien común. Nuestra trayectoria en el servicio público, desde las diferentes funciones desempeñadas, muestra un balance positivo de propuestas y logros, algo que es reconocido incluso por muchos de nuestros adversarios. Desde la Cámara de Diputados, en la que servimos por más de 20 años, sometimos o nos comprometimos con muchas iniciativas que fueron aprobadas. Como jurista y asambleísta, durante la reforma constitucional del 2010, contribuimos a plasmar importantes reivindicaciones. En una gestión corta pero intensa, como ministro fundador del estratégico Ministerio de Energía y Minas, tomamos medidas y formulamos planes que, si se ejecutan cabalmente, tendrán enormes impactos. Como puede verse, no somos principiantes, ni mucho menos improvisamos posiciones y agendas. Podríamos decir, parafraseando a José Martí, hemos actuado dentro del monstruo de la política y el Estado y conocemos sus entrañas. Trabajamos en forma incesante, con espíritu innovador, buscando soluciones. Hemos tenido siempre una disposición natural a la concertación y al diálogo respetuoso, incluso con los adversarios, sin transigir en cuestiones fundamentales o de principios. Sí actuamos con conciencia histórica, respetando la memoria de nuestros antepasados, siguiendo el ejemplo de coraje y sacrificio de nuestro padre, doctor Marino Vinicio Castillo, y sobre todo, con sano temor de Dios. Sentimos vivamente, al igual que muchos compatriotas, tanto aquí como en el exterior, que nuestra república y sus instituciones se encuentran en peligro, más amenazadas que nunca antes en su historia, que se impone una recomposición de fuerzas políticas y que se logren balances y contrapesos, pero sobre todo que urge su defensa intransigente por parte de sus hijos más conscientes y comprometidos. Si nosotros, los dominicanos, no defendemos lo nuestro, ¿quién lo hará? A pesar de que la gran mayoría de nuestros compatriotas se identifican con estas posiciones soberanistas, las opciones de candidaturas que se han propuesto expresan debilidad o indiferencia, temor o sumisión frente a las imposiciones y presiones extranjeras. Peor aún, algunas demuestran estar dispuestas a conceder lo que nunca concederían líderes que de verdad representen y respeten a su pueblo. La decisión de presentar la candidatura a la presidencia de la República en la boleta azul número 10 de la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano se basa fundamentalmente en la necesidad imperiosa de organizar una expresión dominicanista, una opción presidencial diferente que encarne posiciones claras y firmes sobre los grandes asuntos de la patria.
Desde hace meses venimos trabajando en todo el país junto a un grupo de ciudadanos valientes y responsables que provienen de diferentes corrientes y condiciones sociales en la conformación del polo soberano. Este polo está concebido como un instrumento abierto de participación, integración y movilización al servicio de la patria, porque estamos convencidos de que solo el pueblo salvará a la patria. Todos unificados alrededor de una visión de nación, con un compromiso auténtico, con una mejor política, con programas bien definidos, con equipos humanos de alta calificación para gobernar la nación en tiempos de tormenta. La Fuerza Nacional Progresista ha facilitado su boleta azul número 10 como su soporte electoral, sin demandar a las personas y grupos que se adhieran compromisos partidarios. Compatriotas, vivimos tiempos extraordinarios que, si bien ofrecen en algunos aspectos grandes posibilidades de un futuro mejor, también nos plantean retos complejos, serias amenazas y peligros que pueden impactar nuestra existencia. Sabemos que la lucha que libramos es compleja y difícil, pero toda lucha patriótica y nacional siempre lo es. Y aunque en esta etapa se realice por la vía electoral, deberá estar movida por las ideas de Duarte, que nos hacen conscientes de que cuando trabajamos por la patria, estamos trabajando también por nuestros hijos y por nosotros mismos. Duarte nos advirtió que si perdemos la patria, perderemos el honor, nuestras libertades, nuestros derechos, todas las conquistas aseguradas desde nuestra independencia. Actualmente, gobiernos extranjeros y agencias internacionales, ejerciendo un odioso imperialismo cultural, quieren imponer a pueblos como el nuestro una visión neopagana y anticristiana, que niega y destruye nuestros principios y valores, que ataca la vida de los niños por nacer con la legalización del aborto, que busca socavar o debilitar la familia y el matrimonio como institución que vincula a un hombre con una mujer, que desprecia nuestras tradiciones y nuestra identidad. Incluso se pretende borrar o reescribir nuestra historia y eliminar su heroísmo glorioso. Pero junto a ustedes, dominicanos, no lo permitiremos. Ese es nuestro compromiso. Compartimos la isla con una nación intervenida hace 20 años por la comunidad internacional, que está clasificada en el índice de estados fallidos del mundo y frente a la cual esa comunidad internacional no asume un compromiso serio. Ya muchos dominicanos estamos conscientes de que prefieren presionar en forma injusta e inmoral a República Dominicana y a sus clases dirigentes, o confabularse con sectores de esta para que se hagan cargo de sus serios problemas. No reparan que así le hacen al pueblo dominicano un gran daño, en especial a su gente más pobre. En ese proceso han pretendido negar nuestro derecho a definir quiénes son dominicanos. Atacan la capacidad de aplicar medidas de migración, nacionalización del empleo y la aplicación de controles fronterizos.
pero que lo sepan bien, los enfrentaremos y los derrotaremos. Ese es nuestro compromiso. También sufrimos los efectos preocupantes que en nuestra seguridad nacional y ciudadana tiene la criminalidad organizada y común, en especial el narcotráfico. Estas amenazan nuestras libertades y derechos, nuestras vidas y propiedades. Irrita que los delincuentes disfruten de más garantías que los ciudadanos correctos. Los enfrentaremos y reduciremos con decisión. Es nuestro compromiso. En la República Dominicana tenemos muchas razones y sobrados recursos para ejecutar una política de seguridad energética que nos haga autosuficientes o menos dependientes de la importación de combustible fósil importado y sus derivados, y que se resuelva de una vez y por todas la costosa crisis del servicio eléctrico. Por causa de esta última, un hogar de clase media paga en promedio entre $200 y $500 mensuales por un servicio eléctrico deficiente. Esta deplorable situación solo ha beneficiado a unos pocos intereses poderosos y daña las posibilidades de insertarnos bien en la economía internacional y exportar más y mejores bienes y servicios hacia los mercados internacionales. Eso será superado. Ese es nuestro compromiso. El futuro de los dominicanos está amenazado también por un acelerado endeudamiento público que muchas veces va de la mano con acciones de grave corrupción transnacional. El servicio de la deuda ya representa un alto porcentaje del presupuesto nacional. En forma muy gráfica, un hombre del pueblo nos dijo: no creo mucho en ese crecimiento económico a crédito. Frenaremos y racionalizaremos esa tendencia. Ese es nuestro compromiso. En otro orden, es evidente que el Estado ha venido perdiendo progresivamente el control sobre sus espacios marítimos, aéreos y ultraterrestres, sobre sus recursos naturales, minerales y en especial sobre el más valioso de todos, el agua. Esa pérdida de control es más grave en particular en la zona fronteriza con Haití, estratégica y rica en recursos, empobrecida y despoblada por el abandono y la incuria del Estado. Vamos a revertir esas tendencias. Ese es nuestro compromiso. Cuando el 6 de noviembre del 2011 declinamos la candidatura a la presidencia que impulsábamos para respaldar al entonces candidato Danilo Medina, acordamos un pacto que tenía como fundamento un programa para el fortalecimiento del proyecto nacional dominicano. En especial, lo relacionado con la defensa de la soberanía y la autodeterminación, la identidad y la integridad territorial de la República. Lamentablemente, lo decimos con gran pesar, ni el presidente Medina ni la cúpula del partido que fue concebido para completar la obra que Duarte comenzó han estado a la altura de las circunstancias. Antes, al contrario, sus actuaciones, influidas por la facción antinacional que sirve a los poderes extranjeros, han contribuido a un serio menoscabo de la soberanía popular y la soberanía nacional. Eso determinó nuestra salida del gobierno y la terminación de nuestra alianza. Resulta inconcebible que 5 años después de votada la Constitución del 2010,
en la que se consagran los espacios de democracia participativa en favor de la ciudadanía y el pueblo, como la iniciativa popular y el referéndum, el Partido de la Liberación Dominicana no ha mostrado ningún interés en que los mismos funcionen. Por el contrario, han preferido los acuerdos entre las cúpulas partidarias para pactar una funesta reelección por reelección que ha truncado miles de proyectos legítimos de líderes políticos y sociales y ha obstaculizado la necesaria renovación del sistema partidario. Los promotores del continuismo y la reelección no midieron las consecuencias de su proyecto y de la forma y métodos empleados para ejecutarlos. El mismo representó un golpe blando a la Constitución, al sistema de partidos y, lo más importante, a la confianza de la ciudadanía en las posibilidades de hacer una política diferente. Sin embargo, ese pacto oculta en realidad una peligrosa estrategia de avasallamiento electoral de raíz autoritaria que comienza a ejercer un efecto perverso y deslegitimador del sistema partidario. Ese terremoto político tendrá réplicas poderosas y el polo soberano es una muestra de ello. Pero la evidencia mayor del fracaso de los partidos que dominan en el sistema político es el penoso sometimiento del gobierno a las presiones y chantajes que se hacen desde Haití y los centros de poder que en Estados Unidos se han confabulado en contra nuestra. Incluso las fuerzas que se proclaman de oposición guardan un silencio cómplice ante ese hecho. Todavía la mayoría de ellas no se han pronunciado sobre el triste acuerdo de asistencia militar, entre comillas, con los Estados Unidos, anticipo de una base militar que fue suscrito en enero de este año y que afortunadamente fue anulado por el Tribunal Constitucional por ser altamente lesivo a la integridad territorial de la República. En ese contexto de crisis profunda del Estado y la política, trabajamos sin descanso para unificar voluntades y esfuerzos más allá de los partidos y sus cúpulas, para dar surgimiento a un gobierno de verdadera unidad nacional, capaz de integrar a las valiosas reservas humanas que por fortuna existen fuera y dentro de los partidos. Es hora de nación, no de partidos. Desde el polo soberano queremos desencadenar la soberanía del pueblo, de la ciudadanía, del yugo que le han impuesto las cúpulas de los partidos, que han traicionado o abusado de su confianza, explotando sus necesidades, repartiendo muy mal como favores lo que deben garantizar como derechos. Los partidos son poderosos, pero con frecuencia se olvidan que hay un único poderoso que es Dios y que sabe expresarse con su mejor instrumento, el pueblo. A los que se preocupan por el corto tiempo calendario de cara a las elecciones próximas, les decimos, en tiempos extraordinarios, cargados de acontecimientos, los días rinden como semanas, las semanas como meses, y en poco tiempo se pueden hacer las hazañas que no se lograrían en años. Ese esfuerzo renovador que emprenderemos resulta indispensable para asegurar que el Estado funcione al servicio de todos, no de unos pocos, que sea fuerte e integrador, ágil y previsor, incluso
emprendedor en aquellas áreas estratégicas en que resulte necesario, que le cueste menos y le dé más a la sociedad y a la gente, que sea capaz de establecer relaciones simbióticas, de sinergias positivas con el empresariado nacional y extranjero, con todas las fuerzas productivas, para crear muchas riquezas y compartirlas con justicia y equidad entre todos. Para algunos parecerá un sueño, pero todos los grandes cambios empiezan con un sueño. La República Dominicana fue un sueño de Duarte y un grupo de jóvenes. A ustedes, dominicanos, les decimos, esto es posible, esto es necesario, pero debemos estar conscientes de que las cosas cambiarán cuando la gente cambie. Cuando los dominicanos nos empoderemos y le digamos a los líderes que no creen en esta nación y a los poderosos de fuera, somos dominicanos y aquí decidimos nosotros. Dominicano, tú decides con tu voto porque eres el soberano. Tú decides si quieres que cambie nuestra política exterior e interior frente a Haití para respetarnos a nosotros mismos y que nos respeten, para que cesen las agresiones y humillaciones que nos hacen. Con tu voto, dominicano, tú decides si quieres frenar la ocupación progresiva del territorio nacional por los haitianos, construyendo un muro fronterizo que evite futuros y dolorosos conflictos y obligue a los gobernantes del otro lado de la isla a ser responsables con su gente y a la comunidad internacional a reconstruir a esa desdichada nación. La sabiduría campesina dice que sin cerca no hay finca. Nosotros decimos, sin muro fronterizo, como afirmación de la soberanía y la identidad dominicana, no tendremos patria. Con tu voto, dominicano, tú decides si quieres contar con políticas públicas centradas en la familia a partir de la propuesta formulada por las iglesias cristianas, católicas y evangélicas para la creación del Ministerio de la Familia, propuesta que hacemos nuestra, y así rechazar la cultura deshumanizante que busca legalizar el aborto, permitir matrimonios y familias encabezados por parejas del mismo sexo y difundir una educación sexual depravada. Con tu voto, dominicano, tú decides si quieres que los puestos de trabajo de la economía y los limitados presupuestos de salud, seguridad social y educación sean dedicados con preferencia para los dominicanos, como corresponde y ordenan nuestra Constitución y nuestras leyes. Son más de 300,000 puestos de trabajo que deberían estar ocupados por los dominicanos pobres. ¿Cómo explicar que el salario real en una economía en crecimiento, que se considera la que más ha crecido en los últimos decenios, tenga el mismo poder adquisitivo del salario de principios de los 90? Con tu voto, dominicano, tú decides si quieres una política que fortalezca las instituciones públicas y la seguridad jurídica, al tiempo que combate y reduce las estructuras y procesos que facilitan y estimulan la corrupción y la impunidad y la cultura del lucro fácil a la que ésta está asociada. Con tu voto, dominicano, tú decides si quieres una política de apoyo a la población rural marginada que vaya más allá de la lotería presidencial que son las visitas sorpresas.
que trabaje para construir una nueva visión del campo dominicano, que garantice el estratégico relevo generacional de los productores agrícolas y que incluso haga posible el retorno de muchas familias campesinas a los lugares de los que salieron sin esperanza para radicarse en las zonas empobrecidas de las grandes ciudades. Hoy ya es posible llevar al campo todos los servicios básicos con el uso de las modernas tecnologías. La comunidad de los Martínez en Ocoa es un modelo. Con tu voto, dominicano, tú decides si avanzamos en la reforma de la política para que sea más democrática y plural, para que garantice a los ciudadanos más libertad efectiva de realizar sus vidas como personas, familias, empresas o comunidad, sin depender de favores o dispensas de los jefes políticos. Con tu voto, dominicano, tú decides si quieres que se amplíe y profundice la reforma educativa para que no estemos celebrando como grandes conquistas la solución de problemas que debieron ser resueltos hace 30 años. Con tu voto, dominicano, tú decides, porque eres el soberano. No son las embajadas extranjeras, ni la jefatura de los grandes partidos, ni los potentados de la riqueza, ni las élites intelectuales que reniegan de su país. Dominicano, tu voto será determinante para la preservación de la soberanía de nuestra patria, para que sigamos siendo dominicanos en tierra dominicana, para que el Dios, patria y libertad, consagrado en nuestro lema nacional, sean las columnas inconmovibles de la nación. Rechacemos el injerencismo y los ataques a la soberanía. Respalda nuestra candidatura a la presidencia, respalda al polo soberano, respalda a la Fuerza Nacional Progresista. Nosotros estamos listos y avanzaremos con la gracia de Dios tan lejos y tan rápido como ustedes, dominicanos, lo decidan. Dominicano, tú decides. Buenas noches. Ese discurso encierra la respuesta de la Fuerza Nacional Progresista y del Polo Soberano a todo cuanto se dijera en ese desastre de discurso que pronunciara la representación diplomática norteamericana en el país. Uno piensa, ¿será ese uno de los pocos políticos que han estado censurando la intervención, la injerencia norteamericana aquí, que deben de ir a llevar su visa a la embajada? ¿O será Vincho Castillo el que lleva el que ha pedido formalmente entrevista para entregar la querella de Fomper que implique el fraude de que hablara, en el cual AES es cabeza relevante, compañía norteamericana? La verdad que hay que estar vivo para oír cosas. Naturalmente uno termina por sentir lástima también por esta pobre gente. Al señor embajador de los Estados Unidos, yo le voy a mostrar esto.
a ver si él conoce a ese hombre. Ese hombre vino de Estados Unidos a entregar esa placa al doctor Marino Vinicio Castillo y otra exclusivamente al doctor Abel Rodríguez del Orbe, en presencia del presidente Fernández. ¿Sabe usted, señor embajador, lo que decía el certificado que acompañó a esa placa? Examínelo. Se lo voy a leer. Oficina Ejecutiva del Presidente de la Lucha Nacional Antidroga, de la Política Antidroga, especial reconocimiento presentado al doctor Marino Vinicio Castillo, presidente del Consejo Nacional de Drogas de República Dominicana. Su trabajo ha impactado claramente en nuestro problema universal del narcotráfico. Reciba mis más gratas felicitaciones y aprecio. 26 de mayo de 1998. General Barry McCaffrey, director de la Oficina Nacional de Política Antidrogas. Héroe de guerra, distinguido académico. Qué grato fue tratarle, qué interesante su pensamiento. No lo que anda por ahí ahora. Si a mí se me solicitara llevar la visa, que tengo 60 años con ella, yo diría, caramba, yo tengo entendido hasta ahora que es facultad del señor embajador retirarla. ¿Por qué llevársela? Yo lo puedo llevar la querella. Y si él me la quita o me la retira en ocasión de la querella, fantástico, una condecoración. Pero me permitiría trabajar mejor en el seno del Exchange Commission en Estados Unidos sin poder ir por el impedimento de visa, de falta de visa, que me impusiera el señor embajador o me pretendiera imponer. Qué interesante. En el Exchange Commission se ventilarían estos fraudes y todo el desastre que hay detrás de esa explotación de la generación de energía eléctrica, que después de la cocaína es el negocio más productivo que se hace en el país. Pero bien, debo darle las gracias. Qué paradójico. Las gracias al embajador. ¿Por qué? Porque tuvo franqueza y me sirve de testigo de cargo en cuanto a todo lo que he venido imputando. Su propuesta, la misma de Ban Ki-moon, la misma del fallo de la Corte Interamericana. Dominicano es el que diga que nació aquí. No es un problema técnico, es un problema de humanidad. Esa es la tesis de la geopolítica, que él como vicegobernador de República Dominicana, en el proceso que están llevando a cabo para la disolución del Estado Nacional, lo mandan y en una forma penosa produce esa franqueza. Si alguien quería dudar, le interesaba dudar de cuando hemos venido nosotros propagando, diciendo, sosteniendo como defensa de la República Dominicana, hay una prueba más. Lo penoso es que estamos descabezados. Cuando yo hice la alusión al sometimiento que el Ministerio Público hace y que ahora Finus dice que debe de adelantarse esa investigación del Hospital Darío Contreras, me recordé de una advertencia que hiciera hace muchos años, ya muchos años, casi 3 años. El que se acuesta con serpiente no sobrevive, amanece muerto. ¿Quién somete a quién? ¿Quién está detrás de esas ofensivas que minan, que socavan, que destruyen el prestigio de un presidente?
al cual lograron en gran medida desorientar con una falsa propaganda presentándole como una expresión mesiánica representativa del presidente más importante de la República Dominicana en toda su historia. Ahora se ve. Yo leyendo la prensa en el momento en que grababa esto, viendo lo que había ocurrido en Santiago según la prensa, Turba voceándole al presidente de la República corrupto y pidiéndole su renuncia. Recordaba su principio de poder, que aparecía con unos bigotitos de Hitler. A mí me ponían detrás de una reja junto con otros personajes del gobierno de Leonel Fernández. A Leonel Fernández le hacían juicio en las calles, juicios populares. La misma gente que está haciendo esto ahora. Y yo le decía a ese presidente, tenga cuidado, tenga cuidado. La conjura es tan vasta que quieren no solo ir al Estado binacional y destruirnos como Estado a nosotros, quieren sacar al partido de Juan Bosch del poder. Hoy es Leonel Fernández, mañana será usted. Miren por dónde van las cosas. Miren por dónde van las cosas. De manera que la respuesta ante ese evento, porque vamos a llamarle evento, ese espectáculo en la Cámara Americana de Comercio, tiene sentimientos difíciles de definir y encontrados, porque desprecio, repugnancia por cuanto dije, ira por cuanto digo, por la ofensa a la soberanía. Una actitud de defensa frente a lo que se pretenda hacer como maldad. Nosotros hemos servido a nuestro país y estamos dispuestos a todos los sacrificios con tal de evitar que se malogre su expresión como Estado. Y como he dicho muchas veces, estamos listos, preparados para perecer en el empeño si fuere necesario. Y eso debe saberlo esa gente que anda por ahí, con traje, con luces, trajes de luces de la diplomacia, ofendiendo a un pueblo noble y generoso, ofendiendo a una sociedad sufrida y esforzada, que es su víctima, la víctima de los intereses de poder que él representa. Pero bien, Pellegrini dijo en su discurso todo cuanto teníamos que decir, en la forma sosegada y profunda con que siempre habla. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 a las 11 de la mañana de domingo en la versión principal, que ya nos anticipó Musavisión en Puerto Plata a las 5 de la tarde de sábado, Telefuturo a las 8 de la mañana de domingo, Canal 23, TV3, TV Plata, 9 de la mañana de domingo, Puerto Plata, Telenor, San Francisco de Macorís, al mediodía y 6 de la tarde de domingo. Impacto, 12 del mediodía y 9 de la noche de domingo. Cinevisión, Canal 19, 2 de la tarde de domingo. Que asimismo está reproduciendo nuestros contenidos diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicana, la radiodifusión a cargo en la versión central de Radio Real de la Vega y Hit 92, 9 de la mañana de domingo. Que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.